buenas tardes a todos, bienvenidos a esta 64ª entrega de Lágrimas en la lluvia, el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. Atendiendo la petición de muchos de nuestros espectadores, dedicamos hoy esta nueva entrega de nuestro programa a analizar la existencia de poderes ocultos de ámbito supranacional y vocación globalizadora que tratan de imponer un nuevo orden mundial caracterizado por una concentración de poder como en ninguna otra época de la historia se ha conocido. Concentración ante la cual los estados se convierten en marionetas y las comunidades humanas sucumben víctimas de una inicua ingeniería social caracterizada por el antinatalismo y la ideología de género. La primera visión de este monstruoso nuevo orden mundial nos la ofrece el profeta Daniel, quien anuncia, allá al final de los tiempos, la emergencia de un poder que tras vencer o someter a los reyes de la tierra, acaudilla con poder omnímodo una gran confederación de naciones que quebrantará a los santos y pretenderá mudar los tiempos y la ley. Recordando quizá aquella profecía de Daniel, un gran pensador español, Juan Donoso Cortés, afirmaba hace siglo y medio: en el mundo antiguo la tiranía fue feroz y asoladora, y sin embargo esa tiranía estaba limitada físicamente, porque los estados eran pequeños y las relaciones universales imposibles de todo punto. Hoy, señores, las vías están preparadas para un tirano gigantesco, colosal, universal, inmenso. Ya no hay resistencias ni físicas ni morales, porque todos los ánimos están divididos y todos los patriotismos están muertos. Las estrategias de este nuevo tirano gigantesco al que se refería Donoso Cortés saltan a la vista. Por un lado, desarrolla un activismo incansable en los organismos y conferencias internacionales, inspirando y financiando lobbies y programas educativos que redefinen constantemente los derechos humanos y que, bendecidos desde instancias como la ONU o la Unión Europea, crean un espejismo de consenso internacional que acaba corrompiendo el lenguaje político y las leyes. Así, el nuevo orden mundial impone una nueva y más sibilina forma de tiranía que, a diferencia de las tiranías de antaño, ya no actúa desde una esfera política exterior, sino modelando a su gusto y conveniencia la esfera interior o conciencia de los individuos. Paralelamente, estos poderes ocultos, mediante arriesgadas operaciones especulativas, se apoderan de las finanzas y se enseñorean sobre el crédito. Y como ya anticipase el Papa Pío XI en su encíclica Quadragesimo Anno, administran la sangre de la que vive toda la economía y tienen en sus manos así como el alma de la misma, de tal modo que nadie puede ni aun respirar contra su voluntad. Tal dominación económica acaba convirtiendo a los estados en lacayos a su servicio, a quienes no resta otra salida sino obedecer los mandatos del nuevo orden mundial que expolian y someten a condiciones laborales cada vez más indignas a las comunidades humanas convertidas en una masa amorfa que, presa del pánico, acaba viendo en este nuevo orden mundial la única salvación posible ante las calamidades que él mismo ha originado. Este nuevo tirano gigantesco derriba o tutela gobiernos, monopoliza el poder económico, controla la educación, promueve un nuevo orden antropológico y hasta postula una nueva religión sincrética fundada sobre una adoración del progreso y una falsa filantropía. Solo una institución se atreve a discutir su reinado de mentiras. Una institución que también tiene vocación universal, pero que cree que la verdad existe y que el hombre la puede encontrar a través de la revelación y la razón. La Iglesia, en efecto, es el único adversario que le resta a este nuevo orden mundial. Por eso es combatida en todos los frentes y hasta infiltrada, según la clásica receta masónica. Sobre estos poderes ocultos que pugnan por instaurar un nuevo orden mundial, sobre su inspiración ideológica de matriz masónica, sobre las estratagemas que desarrolla,
en los más diversos ámbitos: político, económico, social, moral, religioso. Y sobre el fin último que persigue, hablaremos hoy en compañía de Jesús Trillo Figueroa, Carmelo López Arias, Eduardo Arroyo y José Luis González Quirós. Les prometo un coloquio formidable. Hemos recibido muchos correos esta semana, Cárcava. Pues muchísimos correos como cada semana, Prada. Muchos de ellos alaban el papel de nuestros invitados en el programa que el pasado domingo dedicamos a analizar la salud del sistema judicial español y que recordamos fueron Arturo Beltrán, Consuelo Madrigal, Miguel Ayuso y Jorge Trías. Pero la actualidad manda y estos son algunos de los correos que hemos recibido a lo largo de la presente semana. Una familia zamorana que nos sigue fielmente gracias a la insistencia de sus hijos de 29 y 15 años dicen que agradecen el nivel de nuestros colaboradores y añaden que son personas muy formadas y educadas que respetan los turnos de palabra y cuya trayectoria profesional es siempre envidiable. Les gustaría que algún día desvelásemos si Bellido Dolfos fue un traidor o un héroe. Cambiando de tercio, Jacobo Curto nos sugiere que abordemos el tema del aborto. Carmen Fernández, por su parte, desea que analicemos el tema del cientificismo, centrándonos especialmente en el libro de Stephen Hawking, El gran diseño. La poligamia, de hecho, en las sociedades occidentales es el asunto que Ricardo Óscar Torraldo sugiere que abordemos, ilustrado por el film El inocente de Visconti. Justo Sánchez Piedra demanda el tema más requerido junto a la masonería por nuestros espectadores desde el comienzo de nuestras andanzas. Nos referimos, claro está, a la compañía de Jesús y añade don Justo, como tantos otros espectadores, que La misión sería la película más adecuada y que como invitado nuestro querido padre Manuel Carreira no podría faltar. Más temas que deberíamos incluir en nuestra agenda según nuestros espectadores serían guerra civil, el vacío existencial en la sociedad actual, pacifismo, psicoanálisis o Segunda Guerra Mundial. Como les decíamos al principio, vamos a hablar de un tema que no es la masonería, pero que indudablemente guarda conexiones con ella. Se trata de hablar de esos poderes ocultos que están configurando un nuevo orden mundial. Y para hablar sobre este asunto tan sugestivo, contamos con la presencia de 4 invitados excelentes, a muchos de los cuales ya conocen los más fieles de Lágrimas en la lluvia, que paso de inmediato a presentarles. Está con nosotros, en primer lugar, un gran amigo de este programa, una persona a la que le debemos mucho semanalmente, puesto que es uno de nuestros más asiduos y leales espectadores y comentaristas. Es Carmelo López Arias, editor, traductor y periodista. Dirigió la editorial Criterio Libros y ha sido redactor jefe del diario El Semanal Digital, donde continúa ejerciendo como crítico literario. Colabora en el diario La Gaceta y en el semanario Alba. Ha publicado, junto con José Javier Esparza, Forjaron España, una recopilación comentada de grandes discursos de nuestra historia. En la actualidad trabaja como director de la editorial Libros Libres, editorial que acaba de sacar este libro que tengo entre mis manos, una biografía del poeta surafricano Roy Campbell, escrita por Joseph Pearce, a quien muchos de nuestros espectadores seguramente conozcan porque ha dedicado biografías jugosísimas a grandes escritores ingleses, muchos de ellos conversos al catolicismo, como Oscar Wilde, Chesterton o Tolkien. Roy Campbell también es un escritor converso y además un escritor que decidió convertirse al catolicismo después de una larga estancia en tierras españolas, donde vio en lo que acabó la Segunda República y los horrores de la Guerra Civil. Querido Carmelo, muy buenas tardes. Un libro altamente recomendable, ¿verdad? Yo creo que sí, es un personaje fascinante, un poeta de la época dorada de la literatura británica de principios del siglo XX y que además es especialmente conocido porque a él se debe la conservación de los manuscritos de San Juan de la Cruz. Que los carmelitas de Toledo, viendo lo que iba a suceder en cuanto estalló la guerra, se los confiaron a él y él lo cuenta Pearce en la biografía, una escena realmente preocupante para él y su familia. Él estaba con su mujer y sus 2 hijos en Toledo en ese momento, como custodió un baúl
que le pudo costar la vida al haberlo tenido en su casa, y gracias a ello los manuscritos originales de San Juan de la Cruz se han conservado, y él hizo en ese momento la promesa de, si salía su familia con vida de aquel trance, traducirlos al inglés, y sigue siendo hoy la traducción de referencia de la traducción canónica al inglés. Bueno, pues ya lo saben, esta biografía de Roy Campbell, publicada por Libros Libres, de la que es autor Joseph Pearce, y en la que se nos cuenta la peripecia de este extraordinario poeta, y en donde, pues, aparte de historias tan jugosas como la que ahora Carmelo nos ha contado, pues supongo que se describen en profundidad los ambientes literarios británicos, ese grupo de Bloomsbury al que él perteneció y del que luego de alguna manera se apartó, ¿no?, a medida que se produjo su conversión al catolicismo, ¿no? Es curioso porque Tolkien, cuando le conoció personalmente, se inspiró en él para la figura de Aragorn, del Señor de los Anillos, que es el que interpreta a Viggo Mortensen en la película. Un personaje singular. Pues he aquí la invitación de lectura que les hacemos esta semana, la biografía de Roy Campbell, escrita por Joseph Pearce y publicada en Libros Libres. Está también con nosotros hoy otro visitante asiduo del plató de Lágrimas en la Lluvia. Se trata de José Luis González Quirós, es profesor de Filosofía en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y profesor de la Escuela Contemporánea de Humanidades en Madrid, miembro del Consejo de Redacción de Nueva Revista. Entre sus obras merecen destacarse Una apología del patriotismo, Repensar la cultura o El porvenir de la razón en la era digital. Querido José Luis, muchísimas gracias por tenerte de nuevo entre nosotros. Muchas gracias a ti por invitarme. Y también todos nuestros espectadores conocen bien a nuestro tercer invitado. Es también un asiduo de nuestro programa. Se trata de Jesús Trillo Figueroa. Ejerce como abogado del Ilustre Colegio de Madrid y pertenece al Cuerpo de Abogados del Estado. Es autor de numerosos estudios de asunto jurídico y de novelas como El Apocalipsis oculto. Entre sus ensayos merecen destacarse por su proximidad al asunto que hoy abordamos, La ideología invisible, Una revolución silenciosa y Una tentación totalitaria, La educación para la ciudadanía. El más reciente de todos, si no me equivoco, es La ideología de género. Dentro de estos ensayos que abordan estos temas. Y Jesús Trillo Figueroa, que tiene una biblioteca nutridísima, una biblioteca digna de un nigromante, casi me atrevería a decir, ¿no?, o del sabio Festón, este que pensaba Don Quijote que había sido el que le tapió o le cegó la biblioteca. Pues Jesús Trillo nos ha traído de su biblioteca este libro que tengo entre mis manos, este libro, Moral y dogma de la masonería. Un libro publicado en el año 1917 en la ciudad de Charleston, que es, digámoslo así, un compendio de la filosofía, la doctrina masónica, ¿no? Verdaderamente, ya solamente por su aspecto externo, un libro muy inquietante, ¿eh? Sí, lo es, realmente lo es. Es un libro publicado en 1917 para grados 33, además, y contiene, aparte del dogma y la moral, que hoy en día negaría un masón que existieran dogmas, pero en fin, contiene el rito del antiguo, el llamado antiguo rito escocés aceptado, y en definitiva pues es el libro, la Biblia, como tú dices antes, de la masonería, puesto que Charleston es la capital de la masonería mundial, es donde está la sede de la gran logia mundial. Bueno, pues este libro lo vamos a tener aquí en la mesa durante todo el programa, ¿eh? Esperemos que no derrame maleficios. No pasa nada, me lo regaló el gran maestre de la gran logia, con lo cual no creo que pase nada. Muy bien. Y cierra este cuarteto alguien que nos visita por primera vez. Se trata de Eduardo Arroyo, es doctor en Ciencias Biológicas, profesor titular de Toxicología en la Universidad Complutense de Madrid y fundador del Semanal Digital, donde escribe, uno de los fundadores del Semanal Digital, donde escribe la sección titulada Globalización desde hace 10 años. En ella se han abordado temas de todo tipo, históricos, científicos, políticos y económicos, desde una perspectiva que podríamos denominar
de ruptura profunda. Muy buenas tardes, Eduardo. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Gracias por tenerte hoy aquí. Muy buenas tardes otra vez. Aquí estamos en Lágrimas en la Lluvia, dispuestos a hablar sobre esos poderes ocultos que tratan de instaurar un nuevo orden mundial. Y en la introducción que yo hacía al programa decía que desarrollan su acción, digámoslo así, en una doble vertiente. Por un lado, tratando de imponer una moral social, tratando de realizar un ejercicio de ingeniería social y, por otra parte, tratando de dominar el poder político y económico. Empezaremos por el primero de esos aspectos en los que estos poderes ocultos tratan de instaurar un nuevo gobierno mundial. María Cárcava nos introduce en el asunto. El nuevo orden mundial del que hoy hablamos ha hallado una poderosísima herramienta para su consolidación en la difusión de una antropología de nuevo cuño que niega las verdades más profundas sobre el ser humano. Tal antropología se ha difundido a través de la Organización de Naciones Unidas y de sus agencias satélites, en especial las dedicadas a la salud, que bajo expresiones tan ambiguas como planificación familiar o derechos reproductivos promueven sin descanso el antinatalismo y las nociones más radicales de género. Estos organismos, además, condicionan la ayuda financiera a los gobiernos y subvencionan con grandes sumas de dinero a las ONG feministas. Paralelamente, se han convocado desde la ONU una serie de conferencias internacionales donde se redactan documentos que, aunque carecen de valor jurídico, tienen una gran importancia política, pues crean un espejismo de consenso internacional que es esgrimido por los lobbies que promueven el aborto o las diversas formas de familia alternativa para forzar cambios en las legislaciones nacionales que parezcan fruto de una demanda social. En las últimas décadas se han sucedido una serie de conferencias mundiales sobre la mujer. México, Copenhague, Nairobi, Pekín y Nueva York, que junto a la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro, la Conferencia sobre Población del Cairo, instan a las naciones a aceptar los postulados de la ideología de género. Especialmente relevante fue la Conferencia de Pekín de 1995, en la que se defendieron ardorosamente las posturas más radicales en defensa de la llamada salud reproductiva y la equiparación de las uniones homosexuales al matrimonio. En el año 2000 tuvo lugar otra conferencia en Nueva York, conocida como Pekín+10, que acogió una batalla terminológica repleta de contenido ideológico por la que, por ejemplo, vocablos como padre y madre desaparecieron para dar paso al concepto de proyectos parentales o genitorialidad. Las conclusiones de tales conferencias han sido aceptadas por las instituciones de la Unión Europea, que multiplican obsesivamente los fondos destinados a la salud reproductiva mientras la demografía europea languidece. Tampoco vacilan en impulsar procedimientos sancionadores contra los que gobiernos como el de Hungría se resisten a aceptar las directrices de este nuevo orden mundial, por cierto, visceralmente anticristiano. Preguntamos esta tarde a nuestros invitados qué poderes ocultos se amparan bajo el paraguas de los organismos internacionales, cuál es la ideología que los inspira y cuál el fin que persigue. Bueno, son muchas preguntas. Y yo creo que es de razón darle la primera palabra a Jesús Trillo, que es quien más ha estudiado estos asuntos en esos libros que citábamos antes y que mejor conoce todos los mecanismos a través de los cuales estas nuevas ideologías se infiltran, primero en los organismos internacionales, después en las legislaciones nacionales y como una lluvia fina en las comunidades humanas. Jesús. Bueno, yo creo que efectivamente sí existe la posibilidad y la realidad de esa infiltración ideológica que dices tú en todos los organismos internacionales y de alguna manera por una mano oculta. Pensar que existe la masonería como una organización de 5 señores reunidos permanentemente que tienen una estructura que llega a todos lados de la Tierra y de una especie de mesa entre 5 dirigen todo, pues hombre, eso realmente es conspiranoico, ¿no? Más que conspiración, pero que no obstante la ideología de la masonería es la que impregna todo esto, eso es una realidad como un piano, y que por otro lado se ha producido una cierta conspiración en muchos eventos de la historia, pues es una verdad también como incontrovertible. Por ejemplo, toda esta historia de la teoría de la conspiración
pues surge en torno al libro del abate de Baruel sobre el origen del jacobinismo, donde dice que después de la disolución de la Orden de los Templarios, estos continúan existiendo. Posteriormente esto lo entronca con la masonería, que se crea en 1715, después lo entronca con los Illuminati de Baviera, al que le saca mucho jugo Dan Brown en sus novelas recientes, etcétera, que estos son los causantes de la Revolución Francesa. Hombre, evidentemente que Voltaire, Diderot, D'Alembert, etcétera, eran masones y tuvieron una gran influencia ideológica sobre la Revolución, no tiene la menor duda, y que además los más conspicuos miembros de la Revolución, revolucionarios, como son Robespierre, Saint-Just o Danton o Marat, eran miembros de la masonería. Esto es así, no tiene vuelta de hoja. Posteriormente, de lo que estamos hablando es lo que yo en general llamo la conspiración, más bien eugenésica, que no tiene... que ¿es o no masónica? Pues en alguna manera sí. Es decir, esta conspiración eugenésica, ¿en qué consiste? Fundamentalmente, a finales del siglo XIX, principios del XX, se crean las doctrinas biologicistas, se crean las doctrinas racistas, se parte el malthusianismo, en virtud del cual, para simplificar las cosas, la población crece en progresión geométrica, mientras que los recursos en la tierra crecen en progresión aritmética, los alimentos en particular. No hay para todos, hay que disminuir la gente, hay que controlar la natalidad. Esa especie de obsesión por control de la natalidad, que luego en los Estados Unidos da lugar a la eugenesia, es decir, a la creencia en que no solamente hay que controlar la natalidad, sino que además hay que mejorar la raza, el ser humano, mediante la digamos, selección artificial, puesto que la selección natural tipo darwinista la ha impedido el cristianismo, con su debilidad, con su introducción de la misericordia, etcétera. Hay que infundar la selección artificial a través de la ingeniería genética, a través de la educación, a través de la introducción de ideologías, como finalmente estamos viendo actualmente la ideología de género, que lo que propone básicamente es que el sexo es algo que se construye, es algo que no lo conoce nace y que en definitiva sirve para permitir la posibilidad de hablar de matrimonios de personas del mismo sexo, disociar la diferencia sexual, etcétera. ¿Para qué? Para que no haya reproducción. Es decir, la obsesión antinatalista es algo que está antes de la guerra en las teorías racistas, después de la guerra mundial, puesto que al fin y al cabo los nazis son una expresión de esto, no nos olvidemos de eso, y después de la eclosión de la Segunda Guerra Mundial no tiene más remedio que sumergerse, y que vuelve a aparecer a partir de los años 70 fundamentalmente. Antes hablaba yo del informe Kissinger. El informe Kissinger es un informe en el que se dice que fue desclasificado como secreto en el año 1989 por el presidente Reagan. Es un informe en el que se dice que los yacimientos más importantes, no ya de petróleo, sino de minerales básicos para la subsistencia de Occidente, están en países del tercer mundo a los que no se les puede permitir que estén en sus manos, porque son necesarios para la supervivencia del primer mundo, ¿no? En el fondo hay una concepción racista, si se quiere, racista blanca, además hablando en plata, y hay una serie de normas como son el de tratar de establecer una educación que permita el no crecimiento de la natalidad, que permita el control de la población, que permita familias pequeñas, etcétera, que se acabe con esas convicciones religiosas que van por un lado totalmente contrario. Esto es hasta ahí, ese es un informe. Y en razón de eso, posteriormente, pues se crea por parte de la ONU una conjunción entre toda esa ideología que ha heredado grandes fundaciones internacionales, la Fundación Rockefeller, en cuanto a términos económicos probablemente la más importante, la Fundación IPPF, que es la que creó Margaret Sanger antes de la guerra, la que más lleva a cabo la unificación con las tareas de la ONU. Todas estas grandes ONG se infiltran en la ONU, esto es una realidad como un piano, y a partir de la conferencia de Teherán de 1968 y de las posteriores conferencias de población del Cairo del 93, de la mujer del 95, etcétera, etcétera, se empieza a expandir de manera absolutamente consciente y clara una ideología que tú antes, en la exposición que habéis hecho, habéis definido muy bien, que lo que pretende finalmente es cambiar el sentido de lo que es el ser humano. Y que comprende aspectos políticos, aspectos económicos, aspectos biológicos, etcétera, y que finalmente tiene su mayor eclosión en lo que se llaman los derechos sexuales y reproductivos, que son nada más y nada menos que todo lo contrario, es decir, tratar de evitar el crecimiento de la población como sea. Entonces, no sé si he hecho un resumen
un tanto acelerado pero de esta historia. sumamente ilustrador. Pero esto no es conspiranoia, esto es realidad. Sí, estamos hablando de hechos. Esto no es la falsificación del protocolo, los 12 años de Sion, que hizo aquello de la conspiración judeomasónica. Esto sí que es una realidad, esto que he dicho recientemente, ¿no? Realmente, fíjate, los protocolos de los 7 sabios de Sion, que es una falsificación burda, ¿no?, en cuanto a su procedencia, digamos así. Sin embargo, lo que allí se nos cuenta es algo que se ha ido cumpliendo minuciosamente. Es decir, ese proceso de transformación de la sociedad, de acaparación del poder político, económico, etcétera, etcétera, eso se ha ido produciendo. Te diré 3 coincidencias curiosas. Los protocolos está demostrado que se los inventaron el primer servicio secreto que se desmandó, que fue la Lojrana, de los zares. Sí. Eso está claro. Y luego, por cierto, para unir con la película, el señor Kissinger y el señor Nixon son conocidos masones. Eso tampoco es una tontería dicha. Por ejemplo, el señor Kissinger fue educado por la que Stulin acaba de escribir ahora. Daniel Stulin, que es un escritor que escribe sobre estas cosas, acaba de escribir un libro sobre la Fundación Tavistock, fundación que existe, que está en Londres y que está ahí y que tiene conexión con la Stanford University americana. Kissinger fue toda su carrera financiado por esa fundación. Casualidades de la vida, ¿no? Carmelo. Sí, bueno, y masones eran también los padres de la Sociedad de Naciones, que es cuando empieza a generarse toda esta ideología mundialista y a tener un poder efectivo, ¿no? No, yo, en referencia a lo que habías comentado de si la masonería está detrás o no está detrás, yo creo que independientemente de la responsabilidad que puedan tener las logias concretas en su organización, con las personas que las encarnan en distintas responsabilidades de gobierno, yo creo que el debate en el que está actualmente metido el mundialismo en torno a 2 puntos básicos, como son los derechos reproductivos, ¿no?, el aborto, y paralelamente los matrimonios homosexuales y la adopción por parejas del mismo sexo, que son los 2 grandes caballos de batalla actualmente de la ideología mundialista, tal como se está implantando a través de los organismos dependientes de la ONU y de los organismos paralelos. Pues esta ideología podría haber chocado ya con la realidad si tuviese unos objetivos exclusivamente económicos, ¿no? Ahí tenemos el caso de China, donde el problema de la política del hijo único va a crear un problema de magnitud que no podemos ni prever en cuanto a desestabilización demográfica, o el mismo problema que la caída demográfica en Occidente está produciendo en el estado del bienestar. Es decir, que si solamente se tratase de un problema económico, hace tiempo que esos organismos podrían haber rectificado, porque desde luego nos estamos asomando a abismos que no controlamos a dónde pueden conducir. Lo que ocurre es que estos puntos concretos, el aborto o la destrucción del concepto de matrimonio a través de su extensión indiscriminada, son el último estadio de la lucha contra la ley natural. Y eso es lo que está en los orígenes de la masonería, tal como la describe el Papa León XIII cuando hace la primera gran encíclica de condena de la masonería, que es la Humanum Genus. Ahí es donde ya establece la definición doctrinal de la masonería, no tanto por los ataques que ya estaba haciendo a la Iglesia y que efectivamente eran organizados. No se entiende el siglo XVIII y el siglo XIX sin la organización de la masonería contra la Iglesia activa, ¿no? No solamente ideológica, sino personal y organizada. Pero es que esa definición ideológica que da el Papa León XIII de la masonería es el naturalismo, es decir, la convicción de que no existe ninguna ley de Dios que sea obligatoria para todos los hombres, independientemente de su subjetividad, y que no lo sea ni a nivel individual ni a nivel colectivo. Entonces, esas 2 patas, es decir, digamos, no tenemos un Dios, ni que tenga Él que marcarnos la pauta moral porque somos autónomos, ni que tenga que pautar el comportamiento social porque la sociedad no debe edificarse sobre la ley natural, es lo que ahora está llegando a sus últimas consecuencias con la ideología que patrocinan este tipo de organismos, que ya están chocando prácticamente con la realidad de las cosas, ¿no? Es decir, destruir el matrimonio y la justificación del aborto, que no tiene absolutamente ninguna posibilidad de justificación desde el momento en que hay un ser humano. Yo creo que por eso, aunque la masonería no sea, digamos, ya directamente la causante, porque hay otros organismos que la sustituyen, aunque ella pervive, yo creo que la ideología es claramente masónica. Eduardo, ¿estás de acuerdo con esta visión de Carmelo? Bueno, es que hay aquí muchos temas juntos, algunos que
sinceramente me despiertan ciertas dudas. O sea, yo no sé si se puede hablar de la masonería como un todo homogéneo en el que todos piensan lo mismo, o hay ciertas divisiones, es decir, como puede ser el Gran Oriente de Francia, que es claramente revolucionario y anticlerical, o la masonería británica. O sea, no lo tengo muy claro. Como no soy un experto en masonería, pues yo solamente manifiesto mi duda, como del alumno él sabe más de este tema, pues yo levanto el dedo y digo, yo esto no estoy, o sea, no lo sé si es así, ¿no? Pero algunas cosas que he leído me inducen a pensar que eso no es de esa manera, ¿no? Pero bueno, quizá lo que las diferencia más es la estratagema, ¿no? O pero yo creo que en el pensamiento, esas dos masonerías a las que aludes, el pensamiento de fondo... No lo sé, o sea... Ese naturalismo del que ha hablado Carmelo, yo creo que... Y la sociedad en la que actúan, porque, claro, la masonería es más virulenta en los países católicos, es donde el enemigo está frontalmente definido. No, las ideas son exactamente... Digamos, el conjunto ideológico es exactamente igual uno y otro. Las diferencias son los ritos, las tradiciones, la forma de actuar, la estrategia. Y la forma de desenvolverse, claro. Y la forma de desenvolverse. Pero también, eso, pongamos que es la teoría de la conspiración, conspiranoica o como quiera llamar. Pero, no obstante, y me permites yo simplemente decir, hay 3 hitos fundamentales en la nueva actuación de las Naciones Unidas, que son la Carta de la Tierra del año 2000, la declaración que traigo aquí, Ética de las Religiones por una Ética Mundial del año 97, y las conclusiones de la conferencia 2000+10, Pekín +10 de Nueva York, que eso fundamentalmente da una visión total de una nueva antropología radicalmente constructivista, es decir, que erradica el concepto de naturaleza humana de manera radical, que es lo que hoy en día constituye una ideología cada vez más pensamiento único. Claro, por eso es innegable, y quien no quiera ver eso, pues la verdad es que, bueno, pues entonces no tiene una objetividad. Si yo con eso... Eduardo, porque entiendo, no me refiero a lo que tú decías, Eduardo. Yo lo que pasa es que no... como tú has dicho bien, tener 4 o 5 señores que están ahí decidiendo es que parece poco verosímil. Pero el hecho es que si eso fuera así, tú y yo no lo sabríamos, eso está clarísimo. Entonces es una cosa sobre la que yo me declaro un poco incompetente para juzgar. Ahora, yo sí que puedo juzgar por los síntomas que veo, que eso es, en vez de ir desde arriba hacia abajo, voy de abajo hacia arriba. Entonces, es cierto que los países occidentales, fundamentalmente, porque China no tiene un problema demográfico, o sea, China se podrá desestabilizar o lo que sea, pero el problema que vamos a tener de aquí a 25 años es en los países occidentales. O sea, yo, en la misma universidad, en los colegios, es que tienen cada vez mayor problema de alumnado porque es que no hay gente joven, es que eso se está viendo ya. Entonces, eso es un problema. Hay otro problema... En China sí tienen problema, ojo, En China sí tienen problema, ya sé que son muchos, bueno, pero tienen un grave problema porque... no se van a extinguir dentro de 25 No, pero tienen años. un grave problema de desequilibrio entre varones y mujeres, No, pero no es una cosa comparable con lo que pasa aquí. Nosotros tenemos un punto de no retorno, o sea, un punto de decir, bueno, es que nos vamos a extinguir físicamente. O sea, ese problema en España es un hecho, y es un hecho en otros países occidentales que tienen una natalidad sostenida que está muy por debajo de la tasa de reposición. Pero no solamente es eso, es que es eso. Yo lo llamo en los artículos que escribo la burricie general. La gente es que no sabe dónde está de pie, o sea, no sabe por qué pertenece a esta comunidad y no a otra, no sabe de dónde viene, no sabe a dónde van, no sabe dónde juzgar. Es gente enteramente manipulable, y eso no es casual, porque eso sí también es una obra de ingeniería social. A eso añadimos un modelo económico que es que cada vez está la gente en una situación más precaria y además viviendo al día y encima dando las gracias. Entonces, claro, yo voy sumando todo eso y digo, bueno, ¿a qué conduce? ¿A qué conduce esto? Porque esto hay un sentido. Todo eso no son fenómenos que ocurran así sin más, sino que es que están apuntando en una dirección. Hay otro fenómeno que a mí sinceramente me preocupa y que yo sé que en muchos sitios es tabú, que es la inmigración de masas. O sea, la auténtica sustitución de poblaciones que se está produciendo en algunos países occidentales. La mano de obra, como no la hay que importarla. Bueno, pues esto de aquí a 50 años, usted ve la situación que se va a generar es diferente y simplemente es porque es más barata. O sea, que es un fenómeno que está ligado a un modelo económico que al final resulta que en vez de servir a la comunidad en la que está operando en contra de ella. Entonces, ¿dónde apunta todo esto? Pues mi respuesta, lo que yo creo que apunta todo esto es a la constitución de un poder central que no tiene que dar justificación absolutamente ante nadie,
y que, es totalmente distante del hombre de a pie. O sea, realmente no se sabe muy bien dónde está. Pero ese hombre de a pie cada vez tiene menos posibilidades de decidir o de limitar o de coartar ese poder. Ese poder está allí, decide, hace lo que quiere y lo hace sobre un único mundo, porque lógicamente un poder que no tiene que justificarse ante nadie, pues ¿por qué va a tener límites? Oiga, donde el deje va expandiéndose. Y a eso sirve la ideología de género, sirve el nihilismo de la izquierda, que es otro elemento, a mi modo de ver, fundamental. Sirve las políticas antinatalistas, sirve el modelo económico. O sea, yo no soy capaz de ver un único elemento de eso aislado. O sea, yo tengo una tendencia a verlo en conjunto y es que no sé... o sea, es como si de un mecano quito una pieza y se me cae todo. O sea, todo le veo que tiene una cohesión y una relación. José Luis. Bueno, yo me temo que voy a discrepar un poco de vosotros, pero probablemente se da mi ignorancia y lo digo en serio. Es decir, yo de las cosas que sabe mi buen amigo y maestro Jesús Castillo no sé nada, más las cosas que le he oído a él y tal. No pongo en duda que estas cosas existan y sean así. Sí pongo en duda, como él ha puesto, el hecho de que todo se pueda reducir a una conspiración excesivamente simple. Y lo que me gustaría es, porque soy un liberal convencido, es subrayar que muchas de estas cosas de las que estáis hablando y que a mí también me parecen mal, me parecen peligrosas, preocupantes, inmorales, absurdas, ilógicas. Bueno, no sé hasta qué punto es razonable buscar unos culpables en el sentido distinto, de que sean culpables distintos a los propios protagonistas de esas cosas. Es decir, o sea, a mí no me parece, por ejemplo, que la disminución de la natalidad en España, que me parece un problema gravísimo, me parece una cosa disparatada, se pueda achacar a otra cosa que a la conducta colectiva de los españoles, sin necesidad de buscar a alguien que ha diseñado eso. Yo creo que esto, puede haberlo diseñado alguien, pero aunque no lo hubiera diseñado nadie, habría pasado dada la evolución política, económica, social y cultural que ha tenido la sociedad española. Es decir, primera observación, por tanto, que haría, digamos, a lo que entiendo que de alguna manera, aunque con posiciones diversas, ha sido un poco una doctrina común. No sé si como buen empirista te estaría tentado a eliminar un ente innecesario, que es el ente, digamos, maléfico que hay detrás de eso. Yo creo que, aunque sospecho que lo hay, personalmente sospecho que lo hay, pero creo que muchas de las cosas que pasan por causas que se pueden explicar de manera más directa. Y la segunda diferencia es que esas causas más directas no siempre me parecen tan fácilmente condenables y tan fácilmente retratables o tan fácilmente reducibles a una especie de núcleo de maldad, ¿no? Me parece que, como muchas cosas en la vida humana, pues son mezclas de cosas que están bien y cosas que no lo están tanto, es decir, son más discutibles, ¿no? Entonces, pues que el programa de natalidad en España es tremendo. Pues tengo un amigo que es un buen amigo mío, me parece que además lo ha publicado en tu editorial, o en otra muy similar, que es Alejandro Macarrón, que acaba de publicar un libro. Ciudadela. Bueno, es que los datos que da Alejandro son realmente espectaculares, ¿no? Y la inconsciencia de la sociedad española y de los políticos españoles respecto a ese problema, pues me parece verdaderamente grave. Ahora, ese problema hay que atribuirlo a una conspiración de no sé qué o no. Lo que pasa es que esto no es un problema español, ¿eh? Bien, bueno, pero es un problema, vayamos por partes. Entonces, quiero decir que mundial. A mí, en fin, como persona a la que le gusta analizar las cosas, y a lo mejor incurro en muchas ingenuidades, ¿no? Me parece que es también una tentación de la inteligencia demasiado fácil crear una especie de gran conspiración, no ya necesariamente organizativa, sino de una gran conspiración ideológica, ¿no? Y hacer una condena excesivamente fuerte, digamos, de cosas que yo aprecio en el mundo moderno, que aprecio, por ejemplo, en la Revolución Liberal, que por cierto no me parecen particularmente contrarias a la doctrina cristiana, dicho sea de paso, y que no, contra las que me va a ser muy difícil que me pongáis en contra, a lo mejor me confundís. No, si me convencéis. Entonces, quiero terminar. Entonces, a mí me parece que, por ejemplo, hablar de hay una ideología que quiere acabar con la idea de la ley natural, claro, es que la idea de la ley natural es una idea muy complicada, es una idea que no es fácil de explicar, ¿no? Y no existe una ley natural en el sentido en que existe, que es lo que la mayor parte de la gente cree, pues la ley del sello o la ley que sea, ¿no? Es una cosa más complicada y la libertad humana
lleva, entre otras cosas, y si somos libres, que yo creo que lo somos, es así porque nos ha hecho Dios nuestro Señor libres, nos lleva a una situación en la que, bueno, pues estamos muchas veces en condiciones de discutir qué sea exactamente la ley natural, ¿no? Y ese es un problema en el que hay que respetar una cierta libertad de la conciencia de la gente, ¿no? Entonces, montar sobre ese, digamos, sobre ese escalón ideológico una especie de condena y tal, pues bueno, me parece que se puede hacer y lo hacéis muy bien, pero yo me sitúo en una posición ligeramente discrepante. Esa idea que lanzas de que la libertad humana nos ha sido concedida para transgredir o contrariar la ley natural o para indagar una libertad, ley natural. Simplemente el para no lo he dicho, nos ha sido concedida. Sí, y somos pero libres. Es que esa es una idea profundamente anticristiana y claro, liberal. No, yo no estoy de acuerdo en que sea una idea. Sí, hombre, ese es el meollo del ahí me parece que por lo menos Federico y yo estaremos de acuerdo en que no es así. Carmelo yo no lo veo así, Juan Manuel, de ninguna manera, vamos. No, pero sí, hombre, esa es la idea, la autonomía humana frente a un orden natural, sí, ese es el cogollo del meollo del bollo de la ideología liberal. Juan Manuel, perdona, eso es una manera de describirlo excesivamente elemental. Hombre, sí, claro, porque no te voy a dar aquí un tratado, pero... No, es que aunque des el tratado, si al final me dices que si la libertad consiste en la capacidad de decir que no creo en la ley natural, te diré que sí. Si me condenas como masón o tipo peligroso, pero bueno, esa es la idea de fondo. Pues yo con esa idea de fondo estoy de acuerdo. Carmelo, ya bien. Bueno, yo primero quiero corregir un error que como editor garrafal, porque yo el suicidio demográfico de España está en Homolegues, no de Ciudadela. Pero es un buen libro en todo caso. Es extraordinario y es terrorífico lo que cuenta porque es demoledor la situación a la que estamos abocados con los datos que tenemos. No, yo creo que este concepto es nuclear, el concepto de ley natural, porque al final es al que se reduce el problema. Porque que en el fondo también es el problema de los límites del poder. Aquí estamos hablando de poderes mundiales. Los límites del poder... Son dos problemas muy distintos, profundamente distintos. Bueno, en fin, perdóname. Luego le rebates. No me digas que es el mismo problema. Porque déjalo, por favor. Yo digo que el poder tiene muchos límites. Hay unos límites que son intrínsecos al poder. Debería de tener muchos límites. Bueno, por supuesto, hay los que tiene de facto, porque los tiene. Y luego los que debería tener. Unos son límites externos, que son las regulaciones políticas, la misma organización social, pero luego hay límites internos de la comunidad social. Pero luego hay límites externos. Uno de ellos es reconocer o no reconocer por encima de él una ley superior no humana, y ese es un problema radical. Pero el problema es que calificar de ley a eso es el equívoco contra el que se ha revelado parte del pensamiento contemporáneo. Entonces, sí, pues yo sé que es discutido, es otra cosa. Ese concepto, pero es un poco más complicado. Pero que eso es lo que anima a los organismos que promueven ese tipo de cosas. El ánimo de los organismos... A ver, no se embarulléis, Carmelo, termina. No, realmente terminado eso, que yo creo que ese propósito, aunque el concepto es evidentemente discutido por la filosofía, porque tiene unas raíces clásicas muy definidas y posteriormente se ha sometido a discusión, esa dicotomía entre unos y otros, entre dos filosofías distintas, dos antropologías distintas, como se ha dicho, y dos tipos de organización que las sostienen, es real. Y yo creo que lo que está promoviendo la ideología mundialista es una ruptura total con la ley natural hasta sus más últimos recovecos que quedaban, que eran la vida y la familia. Si todo está resumido en aquella célebre frase de solo dos palabras que dijo José Luis, non serviam. Non serviam. Ese es el lema del liberalismo. En apenas un minuto estaremos nuevamente con todos ustedes hablando de poderes ocultos en Lágrimas en la lluvia. José Luis González Quiroz está un poco enfadado con esta estrecha ligazón que yo he hecho entre el liberalismo y el non serviam, que indudablemente me volverás a decir que es un poco elemental, pero que reducida a su esqueleto pues es esto, querido amigo. O sea, además tú lo has dicho, o sea, al final el liberalismo tú dices que es la posibilidad de rebelarse contra una ley natural que se considera inexistente, dudosa, o que incluso existiendo o no dudando de su existencia, sin embargo nuestra libertad nos permite transgredir. Esa es la esencia liberal, ¿no? A ver, ¿qué habla Jesús? Vamos a ver, yo creo que estábamos hablando de poderes ocultos, de conspiración y tal, y al final hemos derivado en... Desde luego, yo no pretendía sostener que aquí hubiera una conspiranoia. Nunca hemos hablado de conspiración, ¿eh? Nunca hemos hablado de conspiración. Sí hemos hablado de ideologías inspiradoras
hemos hablado además de un pensamiento único, cada vez más uniforme, que se está imponiendo en el mundo desde unas instancias que están claras. Yo creo además que es muy importante lo que has dicho, porque efectivamente, es decir, una tesis de la conspiración nos llevaría, vuelvo a los protocolos de los 12 sabios de Sion, que nada más y nada menos que justificó la barbaridad de los nazis para hacer el Holocausto, por ejemplo, ideológicamente, ¿no? Por tanto, cuidado con estas historias, totalmente de acuerdo. Ahora, eso no quita el que no se vea hoy en día lo que hemos, yo creo que coincidido, en que está ahí, que yo he situado en la Carta de la Tierra, en la Declaración del Parlamento de las Religiones, etcétera, etcétera. Todo esto se basa en, para empezar, por ejemplo, la Carta de la Tierra no habla tanto de la exclusión o no de la naturaleza, sino de algo que está por encima, es una especie de holismo, que es lo que predica, ¿eh? El todo prevalece frente a las partes, pertenecemos a la Tierra, etcétera. Y en el fondo lo que está, desde el punto de vista jurídico, basándose es una especie de constructivismo total. Ahí sí que me darás la razón, que yo no contrapongo, no te voy a contraponer ley natural, yo no hablo antes de ley natural, he hablado de naturaleza humana o de dignidad humana, pero sí que el constructivismo, sabes que es un concepto, por ejemplo, introducido en el derecho por Hayek, no es sospechoso de liberal, y que significa que lo que no puede ser es construir todo desde la pura voluntad de poder, sin que haya nada previamente fuera, sin que nada, no exista lo dado. Es decir, esto es lo que se niega lo dado. Y lo dado, llámale naturaleza o como quieras llamarlo, está ahí. Por ejemplo, el sexo. Uno nace con el sexo que nace, no lo hace. Es decir, ¿en qué nos estamos basando? Estamos basándonos en una filosofía absoluta y radicalmente, no ya liberal, sino, si quieres, nihilista, más bien en el sentido sartreano de la expresión, existencialista. Es decir, la existencia precede a la esencia, por tanto no hay nada antes de mí. Yo, mi propia libertad es todo, y lo que yo construyo, y yo soy mi proyecto de mí mismo. El hombre no nace, se hace, la mujer no nace, se hace. Esto es lo que hay cuando se dice ausencia absoluta de naturaleza, no tanto de ley natural. Y de luego, ni mucho menos en mi intención, ni creo que ninguna de las que habéis dicho aquí, es hablar de una ley natural como proyección de la ley revelada. El Papa, Benedicto XVI, ya que hablamos de tema religioso, te diré que en la última intervención en el Bundesrat, que es una maravilla, por cierto, dice expresamente que la teología cristiana ha rechazado siempre la imposición de una ley revelada como ley civil o ley positiva. Efectivamente. Siempre, por supuesto, lo cual no excluye que no admitamos que el ser humano tiene capacidad, por su capacidad de razonar, de descubrir la verdad en la naturaleza. Así hace la comparación con el tema de los verdes. Así como hemos abusado de la naturaleza y hemos llegado a tener que descubrir que la naturaleza nos dice algo y hay que releerla, hay algo fuera de nosotros, lo dado, lo natural, que nos permite ver normas naturales comunes en todos los hombres, de los cuales, por ejemplo, San Pablo hablaba que estaba en el corazón, inscrito en el corazón del hombre, ¿no? Ya, bueno, estás rehuyendo el término ley natural, pero estás hablando de la ley natural. Estoy hablando de lo mismo, prácticamente, aunque no es exactamente ley natural en el sentido, digamos, histórico-jurídico del que antes tú denunciabas. Y que no es revelada porque digamos, se puede leer mediante la razón, pero es de origen divino. La ley natural es de origen divino. Sí, porque no es una cuestión teológica la que estamos hablando aquí. Vayamos a una cuestión de hecho. Es que se niega aquí hasta la evolución del hombre. Es decir, se niega hasta que por propia evolución hayamos llegado a un ser determinado, a un ser humano concreto, ¿no? Aquí todo se construye como te da la gana, sobre la pura voluntad de poder. Esto es lo que estamos predicando, es lo que están predicando todas estas ideologías que estábamos denunciando. Permíteme, Eduardo, luego tú. Eduardo. Quería decir, tú antes has hablado no quiero dar la impresión de que es que lo que yo digo es un puro voluntarismo, es decir, yo me pongo un poco en la misma tesitura empirista que dices tú, es decir, yo tengo unos materiales de este mundo que me viene, con el que convivo todos los días, donde veo que sucede este fenómeno, este otro, y lo que veo es que todo eso tiene un sentido. Entonces, ese argumento, realmente, cuando se aportan los datos fehacientes, suficientes, es que es difícil de deshacer, porque no tiene por qué llevar necesariamente, o sea, yo no entro en si hay una conspiración o no, si esta conspiración es, pero desde luego que todo esto tiene un sentido y que apunta a una cuestión muy determinada. Yo eso creo que es algo es evidente. O sea, el poder, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, el poder que tenía el Estado español hace 25 años no es el mismo que tiene ahora. Es que no tiene soberanía monetaria y por tanto está limitado en una cosa que para un Estado puede ser absolutamente vital, que es lo que les está pasando ahora a los griegos.
¿no? Vamos a hablar después Vamos de a hablar este tema. Después, y por favor, pero no bueno, nos en esa línea voy. Y esos intentos constructivistas de los que hablabas tú, desde luego en la historia sí que han existido. Y han existido con unas consecuencias terribles. Por ejemplo, la célebre genética soviética. Tú habrás oído hablar de Trofim Lysenko y lo que supuso eso, pero es que esa gente consideraban que la teoría del gen era una teoría conservadora y, bueno, el que no pensó así las pasó realmente mal porque había que adecuar los datos empíricos al materialismo dialéctico. Entonces, la cuestión es, ese constructivismo al final acaba mal. Ese es el hecho, porque darte con la realidad, o sea, no hay peor error que chocar con la realidad. Pero si encima, contradecir la realidad, pero si encima además se persevera en eso, mal asunto, mal asunto. No, bueno, vamos a ver. Si nos ponemos formales, en el sentido no formales desde el punto de vista de la buena educación, sino formales desde el punto de vista de la lógica, evidentemente no pretenderá nadie que alguien vaya a decir que es buena cosa chocar con la realidad. Eso está claro que no. La cuestión es qué es la realidad. Entonces, los seres humanos somos unos seres que no tenemos una evidencia absoluta acerca de qué es la realidad. No la tenemos. No la tenemos. No nacemos ni nos desarrollamos con unas certezas. Vivimos en un mundo en el que hay, como decía antes, a otro propósito, una mezcla de luces y de sombras. Mundo en el cual es posible la libertad. Si la libertad no seríamos libres si estuviésemos ante la absoluta evidencia. Como no somos libres de decir que 2 y 2 son 5. Porque cuando reconocemos que 2 y 2 son 4, pues antes no somos libres. Es al revés, es nuestra libertad la que hace posible el reconocimiento de esa evidencia, ¿no? Entonces quiero decir que yo, ¿cómo voy a negar que es absurdo ir contra la realidad? Pero la cuestión es ¿qué es la realidad? Entonces tú me dices, yo soy empirista y lo que hago es que veo que toda una serie de signos llevan a una interpretación. Yo lo que te digo es que yo ante esa serie de signos hago, si no te molesta, una interpretación ligeramente distinta, en la que por supuesto, primero le quito importancia a cualquier teoría de la conspiración, que me parece que en general es... Oye, pero es que en ningún momento hemos hablado de conspiración. Bueno, totalmente sería una conspiración angélica, y por lo tanto inescrutable para nosotros. Si es angélica no digo sería una nada, conspiración si está de espíritus puros, los... con lo cual no vamos a entrar en ella. Nosotros no vamos a hablar de esto. No, pero bueno, yo estaba respondiendo a lo que habías dicho tú, que sí habías hablado de eso. Entonces yo digo, caben interpretaciones ligeramente distintas. Entonces, son fenómenos además que están por lo menos desde mi punto de vista, en categorías morales, intelectuales, políticas y tal. Y acá tú me llevas a una visión integrista en la cual me estás hablando ahora del problema de Grecia y la Unión Europea. Yo francamente creo que eso tiene bastante poco que ver. Porque eso vamos a hablar después. Bueno, pero aunque hablemos después, ahora es evidente hablando... que no Fíjate que la realidad que más niegan esta gente es la del sexo. Bueno, tú dices que no somos capaces de ver la realidad. Hombre, te aseguro, no, Jesús. Yo no digo que no seamos capaces de ver la realidad. Lo que digo es que la condición humana es de tal manera que frente a la realidad tenemos formas muy diversas de vivir. Y eso es así. Eso es un hecho que es así. Pero se está imponiendo una de ellas. No, bueno, hay gente que... Siempre ha habido gente que quiere imponer una de ellas. Siempre. Porque el poder lleva necesariamente a esa imposición. Y ahora estoy de acuerdo en que hay muchos signos de que hay un tipo de forma de imposición que parece, estar apoyada por poderes multinacionales bastante importantes. Por supuesto, eso tampoco lo voy a negar, ¿no? Lo que quiero decir es, a mí lo que más me chirría de lo que entiendo, con todo el respeto que hay de común en vuestras explicaciones, que a lo mejor me equivoco, es, digamos, las responsabilidades que queréis adjudicar, digamos, a la filosofía, al pensamiento. Eso es una cosa que es un poco más complicada. Yo quiero preservar una cierta libertad intelectual en este asunto, ¿no? Porque si no se incurre, a mi modo de ver, en simplificaciones, es decir, en visiones demasiado maniqueas de la realidad, ¿eh? Entonces, yo no niego que el mal que existe en el mundo sea terrible, que las cosas que dicen estas organizaciones sean espantosas. Lo que discuto, y creo que este programa, que es un programa de un enorme nivel, es el lugar adecuado para decirlo, aunque sea una televisión, es algunas de las explicaciones, digamos, conceptuales o intelectuales que se hacen de eso. Eso es lo que discuto. Lo que pasa es que, fíjate, para llegar a una cierta libertad intelectual para discutir eso. Como estas teorías que tratan de modificar, de alterar o de reformatear la naturaleza humana son contra natura, es decir, se tropiezan con la naturaleza humana, tienen que verse precedidas de una serie de mecanismos que vayan transformando a la gente y a la sociedad. Y eso sí ha ocurrido. Es decir, convertir las relaciones entre hombres y mujeres en relaciones hostiles, eso sí es algo que se ha hecho
de forma determinada, de forma premeditada. Intelectualmente. Intelectualmente premeditada y continuada a lo largo de siglos. Sí. Aplicando la filosofía marxista. Sí, bueno, y a mí eso me parece mal y creo que es un error, naturalmente. Por supuesto que creo que es un error. Pero sin embargo, eso no me lleva a decir, por ejemplo, que las relaciones entre hombres y mujeres estén definidas naturalmente de una manera absolutamente clara. Son un poco más complicadas. Sí, naturalmente. Bueno, ¿Cómo no por eso digo, son un poco más complicadas. Son relaciones, por eso, relaciones que nacen creo que son siempre complicadas. Y que, aunque exista la naturaleza humana, pero convertir esas relaciones en relaciones de enemigos. Yo creo, lo que no hay que olvidar es que la naturaleza humana es una forma de realidad que a lo largo de la historia humana ha adquirido muchas formulaciones distintas. Y eso forma parte también de la naturaleza humana. Es decir, vamos a ver, la idea de ley natural, ha habido decenas de miles de años que seres humanos, naturalmente humanos, no la han tenido. Es que negar esto ya sería también un poco particular. Yo creo que esa noción ha estado siempre presente. No, es evidente que no, y es evidente que hay todavía hoy civilizaciones que no la tienen. Pero tampoco seamos tan historicistas. Si no es ser historicista, Jesús, es aludir a un hecho. Hay una cosa que es evidente. Hay dos formas de concebir la complementariidad o no complementariedad de la pareja. La pareja es complementaria. No, pero no hablemos de eso, hablemos de un tema un poco más general. No hace falta que te invite a leerlo porque lo conoces sin duda alguna. El libro de C.S. Lewis, La abolición del hombre, en cuyo apostilla final él hace una recopilación de sentencias y de pensamientos procedentes de las más diversas culturas y civilizaciones. Pero hay algunas, y todas coinciden, en que hay que cobijar la vida, en que no hay que exterminar a los ancianos, en que se debe respeto al padre, en que, en fin, hay en que los sexos son complementarios. O sea, yo creo que hay una serie de... Si me reprochas o me recomiendas una lectura que efectivamente he hecho desde Luis, es que no me he explicado bien. Pero que te quiero decir que no me he explicado bien, porque evidentemente ese es un libro que me parece excelente y con el que estoy de acuerdo. Lo que quiero decir es que, aunque no haya, por ejemplo, que maltratar a los ancianos, a lo largo de la historia ha habido sociedades y culturas en que el trato de los ancianos ha sido muy distinto. Es que ese es el punto. Hay un límite siempre entre lo que la naturaleza humana digamos, recomienda o impulsa o sugiere y otra forma y la forma en que las distintas personas, las distintas sociedades y las distintas morales han interpretado eso. Pero que esto ha ocurrido en otras fases de la historia, sin duda. Claro. Decía Chesterton, llamamos ideas nuevas a las viejas herejías. Eso ya lo sabemos. ¿Que eso ha ocurrido en otras etapas de la historia? Sí, pero eso no quiere decir que lo que haya ocurrido en otras etapas de la historia no haya contravenido la razón y la capacidad de juicio que el hombre tiene sobre la naturaleza. Lo que quiere decir es que la razón humana se va formulando, vamos llegando a evidencias de una manera que no es tan sencilla como uno pueda entender. Claro, ¿tú crees en el evolucionismo también? Tú sabes que yo soy un absoluto evolucionista. No, pero en el evolucionismo filosófico. No, en absoluto. Sí, en el que la razón nació oscurecida. He escrito docenas de páginas contra eso, no, en absoluto. Pero es evidente, aclarando. Por ejemplo, que el concepto de naturaleza humana no siempre lo han tenido los seres humanos, a pesar de que tuviesen una naturaleza humana. Es que hay que distinguir entre el concepto con el que categorizas una realidad y esa misma realidad. Sí, pero yo creo que lo que está subyaciendo a todo esto no es que los conceptos de naturaleza, de ley natural, de bien o de mal, de ley moral, hayan variado a lo largo de la historia del pensamiento, que eso es evidente. Como también es evidente que las personas han actuado respecto a esos principios de maneras muy distintas. Y evidentemente se ha maltratado a los ancianos del mismo modo que se ha abortado durante toda la humanidad y se seguirá haciendo hasta el fin de los tiempos. El problema no es ese, el problema es que nosotros vivimos en una sociedad con unos orígenes históricos muy determinados, que es la sociedad cristiana, y esa sociedad ha vivido un asalto externo también realizado desde instituciones, digamos, propias de esta misma sociedad, en la que se ha dado la vuelta a los principios morales, jurídicos también y políticos que gobernaban la sociedad cristiana, para darles la vuelta en un sentido inverso, y es lo que está llegando ahora a su fase terminal. Y ese proceso sí tiene un origen histórico concreto. Vivimos en una sociedad cristiana que se está paganizando. Claro, bien. Y eso no es espontáneo. Pero eso tiene una componente espontánea, porque en los hechos históricos siempre intervienen muchos factores, pero hay también un factor
de la voluntad deliberada de determinadas instituciones de darle la vuelta a esa circunstancia. Pero no más de lo que haya en la voluntad deliberada de muchas personas de vivir de acuerdo con normas que sean, por ejemplo, menos exigentes o que sean menos... O sea, que no... Es decir, lo que yo quiero es subrayar que la causalidad de vida en el comportamiento de muchas personas, entre ellas el tuyo y el mío, y que, en fin, que podemos juzgar desde el punto de vista moral como defectuoso, y pudiéramos ponernos de acuerdo, no siempre se debe a decisiones que otros tomen. Ah, no, claro. No, es que esto es muy importante. Esto es muy importante. Si hay decisiones... No, a nivel colectivo, nada. Los seres humanos somos siempre personales, personas singulares. Siempre. No, pero si tú ahora haces una encuesta, José Luis, y lo importante son las decisiones que toman los seres singulares. Eso me parece a mí, por lo menos, que es absolutamente esencial, José Luis, en la visión cristiana de la vida. Si tú haces una encuesta entre la gente llana, y le preguntas, ¿usted cómo se imagina de viejecito? Y te van a decir, rodeado de nietos, viviendo en mi pueblo, disfrutando de las... ¿Cómo desearía vivir? Porque no se imaginan así, porque muchas veces no tienen ni hijos. No, ya, claro, ¿cómo desearía vivir? Sí, bien, y sin embargo, no hacen eso. Claro. No se rodean de nietos porque ellos mismos no tienen hijos. Claro, sí, por supuesto. No se quedan en su pueblo porque no sé qué ambiciones les inspiran que para prosperar necesitan irse a vivir a Madrid, a San Chinarro o a cualquier otro pueblo del extrarradio, ¿no? Y pudrirse con un sueldo miserable que no les llega ni para pagar a la asistenta que tienen en su casa. Bueno, pues porque han escogido un modelo de vida que lo han escogido. Han querido escoger, han decidido. Nadie les ha puesto la pistola en la frente. Ha habido gente que se No, les han obligado. Pero porque les han arruinado. ¿Quién les ha obligado? Bueno, les ha obligado ideologías que a su vez han cristalizado en deseos, modelos económicos, en ideales, en instituciones de vida, políticas que han ido transformando eso, ¿no? Pero bueno, que son al final, mucha gente que vive además, con ese modelo de vida se arrepiente y que además meten mucho dinero, porque esto no hemos hablado en la introducción, pero naturalmente todas estas políticas que se impulsan desde estos organismos e instituciones reciben inyecciones de cantidades ingentes de dinero. Para reformatear las costumbres de la gente, para cambiar su pensamiento sobre las cuestiones esenciales de la vida. Pero la pregunta que yo hago es, ¿no es más bien en las democracias en las que ahora mismo vivimos y son más o menos generales en Occidente, no es más bien que cambios de carácter singular muy abundantes en las sociedades han catalizado ese otro tipo de mentalidad que al revés? Es decir, por poner un ejemplo muy concreto, en la España de Franco, en la transición de la España de Franco a la España de hoy, en estos últimos 35 años, la influencia de ese tipo de sociedades, de ese tipo de doctrinas, ha sido relativamente pequeña. Y sin embargo, el cambio en la natalidad que ha habido ha sido brutal. Por tanto, ¿dónde ponemos la causa y dónde ponemos la consecuencia? Yo lo que quiero es hacer notar que las decisiones que las personas tomamos cada uno de nosotros sobre nuestras vidas, muchas veces equivocadas y muchas veces con consecuencias fatales que no querríamos que tuvieran, las tomamos bastante al margen. ¿Pero crees que la mentalidad antinatalista ha sido algo que ha surgido por generación espontánea? No digo por generación espontánea, pero miles de millones de dólares. Ha tenido mucho que ver, por ejemplo, y aquí me vas a dar la razón, el diseño de la vivienda, los planes de desarrollo, muchas cosas que han sido hechas no por estas instituciones tan perversas, que a mí también me lo parecen, que han sido hechas, por ejemplo, por la Comisaría del Plan de Desarrollo en los años 60. Es decir, que hay una multitud de factores que tienen en común, si acaso, efectivamente, una moral muy de corto plazo, muy del bienestar inmediato, muy consumista, una serie de cosas, pero que han sido escogidas por la gente, no porque la gente se haya dejado manipular, sino porque la gente ha querido ver en eso una serie de ventajas para su vida, una manera mejor para ser feliz. Que probablemente muchos de ellos se van a El otro día leía unos gráficos de los precios de los productos básicos y de los sueldos de los años 50 respecto a los de hoy. Nosotros pensábamos que la gente en los años 50 vivía en la miseria. Un oficinista de cualquier banco ganaba mucho más dinero en los años 50 en proporción que lo que gana hoy, por ejemplo. Bueno, esos números son complicados de hacer. Sí, son muy complicados. Pongamos que sea así, pero en los años 50 había mucha gente, porque yo he vivido en los años 50, soy mayor que tú, y yo cuando mi padre me sacaba en los años 50, finales de los 50, desde mi casa de Madrid, por ejemplo, hasta Toledo,
de Madrid a Toledo, había kilómetros de chabolas y de gente viviendo en cuevas. ¿Y hoy no lo sé? No, hoy no. Hoy viven en casas que son un poco mejores. Son ligeramente mejores. No, yo creo que... Kilómetros, Yo creo que estamos derivando un poco al sexo de Los Ángeles. Volvamos al tema, porque si no... No, pero muestra que es complicado el asunto. Yo quería decir, simplemente digo una cosa. Ni el mismísimo Hegel, para lo cual todo era pura evolución y cambio, el mismísimo Hegel, como tú sabes muy bien, distinguía entre costumbridad y eticidad. Y él creía que los cambios y los saltos radicales en la ética del comportamiento de las sociedades se producía por la eticidad. ¿Cuál es la diferencia? La costumbridad son las costumbres normales que vive una sociedad. La eticidad son aquellas que se introducen de nuevo de manera revolucionaria porque hay un cambio de mentalidad en alguien que la dirige. Hasta el mismísimo Hegel. Pero bueno, espera un momento. No me cites a Hegel ahora aquí porque tú no eres hegeliano. Yo a lo que voy... Ha dicho que hasta Hegel. Yo digo hasta Hegel. Es que lo que hay que explicar es por qué hay cambios en la eticidad. Espera un momento. Yo a lo que voy, querido José Luis, es a lo siguiente. Lo que estábamos hablando es que aquí hay una cosa que se llama la Carta de la Tierra, que tiene esa ideología que antes más o menos hemos descrito por encima, que firman los mismos señores que esta otra, que se llama Declaración de la Ética Universal. Son los mismos prácticamente, los mismos perros y los mismos collares. También los derechos sexuales y reproductivos, y todos ellos auspiciados por las Naciones Unidas, todos en la misma línea. Aquí te puedo, por ejemplo, un personaje español que siempre aparece, está siempre Federico Mayor Zaragoza. Sin duda. Bueno, hombre, lo que estamos hablando es de esto. ¿Hay o no hay una programación claramente dirigida por parte de la ONU y sus satélites, UNICEF, UNESCO, OMS, etcétera, etcétera, a establecer una nueva ideología basada en esa especie de desconstructivismo total de género y de nuevo cambio antropológico del ser humano, en el donde de lo que se parte es de que todos pertenecemos a la Tierra, lo más importante es el todo? Evidentemente la hay, claro que sí. Sí. No, es evidente. Pero lo que yo discrepo es cuál es la ideología intelectual de eso. Bueno, pues mira, te lo digo yo. Libertad, igualdad, fraternidad. No, a mí libertad sin verdad, libertad sin verdad, igualdad sin diferencia, fraternidad sin paternidad, es decir, sin Dios. Ahí está el origen de todo. Ahí está el origen de todo. A mí la Revolución Francesa no me es particularmente agradable. Prefiero con mucho la Revolución Americana, en que se hicieron muchas cosas mejor y con mejores resultados a la larga, ¿no? Pero en fin, que de todas maneras es verdad, ¿no? Que puedes ver ahí el origen de todo, pero ahí ha habido también cosas que son buenas. O sea, vuelvo al ejemplo de antes, y perdona. El ejemplo de que el oficinista de los 50 ganaba más dinero que el de ahora es posible, pero que había mucha más gente en los 50 que pasaba hambre, desnudez Oye, ¿tú sabes que una cuarta parte de la población española vive en la pobreza? Sí, pero ¿En la actualidad? Pero una pobreza que es bastante mejor que la pobreza de los años 50. ¿Una pobreza más subsidiada? No, una pobreza en la que comen... Mira, por ejemplo, en España hoy en día, perdóname, no hay un problema de gente que pase hambre. En España, es gente que se mantiene en el umbral de la pobreza mediante subsidios. Pero no pasa hambre, por ejemplo, no pasa nadie hambre, hay comida suficiente para todos. Tampoco estamos hablando de una visión negativa o positiva de la historia. No, bueno, pero es que según qué cosas digamos, parece que tampoco ha habido ningún progreso asociado, es decir, en una determinada visión ideológica se negaría cualquier clase de progreso, por ejemplo, de carácter social, política. Yo eso no lo niego. Es que, francamente, yo prefiero vivir en la España de 2012 que en la España de 1950. Claro, por ejemplo, el problema de la estructura familiar de los años 50 ahora, pues es una estructura familiar sólida, una estructura familiar tendente a la inexistencia. Es decir que también depende de dónde lo mires, porque la estructura familiar de esa gente que pasaba hambre y lo pasaba muy mal era también inexistente, O sea, la gente que vivía en covachuelas no eran padre, madre, casados por la iglesia y con muchos hijos. Sí, pero no. Ojo, o sea, claro, que es que lo que no podemos hacer es comparar la sociedad, digamos, burguesa o bien situada económicamente en los años 50, que efectivamente tenía una estructura familiar admirable, con la estructura familiar de la gente que vivía en las cuevas que había de aquí a Toledo, 5.000. Claro. Y de aquí a Barajas, otras 5.000. Pero porque no estamos, porque estás hablando de casos individuales. Yo estoy hablando de evolución social. Yo estoy hablando de legislación, porque estamos hablando de legisladores. Yo estoy hablando de cómo la evolución social de ciertos conceptos políticos, sociales y morales ha tenido consecuencias muy negativas y otras no tanto. Eso es lo que estoy queriendo decir. Es decir, que yo estoy absolutamente en contra del ecologismo. Me parece intelectualmente
una bazofia. Estoy absolutamente en contra de estas políticas de género, de todo esto sí. Con lo que no estoy completamente de acuerdo es con lo que a mí me parecen simplificaciones que llevan a hacer ver que todo eso se debe, digamos, a una filosofía anticristiana y liberal o no sé cómo. Eso nadie es ha lo que dicho me nada parece. de cristianismo por ahora. Bueno, nuestro convocante sí. No, es que me ha dicho que el liberalismo no servía nada. No tiene otro fin más que la destrucción del orden cristiano. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Yo creo que el liberalismo es compatible con el orden cristiano y lo ha sido en muchas ocasiones y en muchos momentos. Y bueno, podría ser yo sé de masonería, no de liberalismo. Yo sé son que cosas distintas. yo sé que te he herido. Ya lo sé, ¿no? Yo sé que te he herido en mi opinión particular sobre el liberalismo. Pero que no debes hacer extensiva a los demás invitados. No, estamos hablando entre la confrontación entre estos poderes ocultos que tratan de instaurar un nuevo orden mundial, que lo que trata es de derruir el orden cristiano. Es que no hay otro enemigo. No hay otro enemigo. Pero Carmelo, habías pedido la palabra. Bueno, viene al hilo de lo que comentas, y lo ha citado María en la introducción, es el caso de Hungría. Es decir, ahora mismo Hungría está padeciendo un proceso de acoso de las instituciones europeas políticamente más grave que el que está padeciendo Grecia, que está a punto de llevarse por delante la moneda única y sabe Dios qué más detrás. Es decir, lo que en cuanto el gobierno húngaro, independientemente de que pueda estar animado de otro tipo de iniciativas y de intereses como el control del poder, el control judicial que se le ha acusado y demás, es completamente desproporcionado el problema que supone hoy Hungría en la Unión Europea y de cómo han reaccionado las instituciones de la Unión Europea solamente porque la Constitución húngara nueva hace referencia a las raíces cristianas de Hungría, cuando la Unión Europea no quiso bajo ningún concepto que las raíces cristianas de Europa figurasen en su Constitución. Bueno, bien. Terminamos este bloque con Eduardo. No, yo quería decir que si bien es cierto que no se pueden simplificar las cosas, es que eso a mí no me quita el desasosiego que me genera. Es decir, yo veo que hay ciertos factores operando que están creando una serie de tendencias y que yo no veo las palancas en las cuales ese proceso se puede revertir. Es decir, yo veo cada vez una sociedad más cosmopolita, gente cada vez más desarraigada, familias cada vez más desestructuradas y una gente cada vez más consumista, incluso en su pobreza. Y bueno, pues unas relaciones hombre-mujer, pues en muchos casos muy conflictivas. Yo no sé, las estadísticas estas de divorcios que están disparadas. Y sí, toda la libertad que tú quieras, pero a mi modo de ver no hay otra manera de ver las cosas, que es una sociedad que se descompone. Lo decía Solzhenitsyn, aquella frase que decía que era una sociedad la occidental que se había vuelto metaestable y que debía descomponerse, y yo lo creo así. Entonces, alegar una cuestión de libertad, indudablemente la libertad humana es consustancial al ser humano. O sea, el ser humano para obrar moralmente necesita ser libre, es que no hay otra manera de hacerlo. Pero el hecho es que los datos están ahí, y si tú me dices que es que cada vez hay familias más integradas, cada vez hay comunidades más consolidadas, cada vez hay un progreso social creciente, pues es que eso es contrafáctico. Entonces, a ver cómo lo explicamos. Muy buenas tardes otra vez. Aquí estamos ya en el último bloque de Lágrimas en la lluvia, en este programa en el que tratamos de analizar esos poderes ocultos que tratan de instaurar un nuevo orden mundial. Decíamos antes que no debemos hablar de conspiración. Bueno, yo hablaba de, en todo caso, una conspiración angélica, y naturalmente me refería a una conspiración de ángeles caídos. No me vayan ustedes a malinterpretar. Pero cuando uno analiza las cosas que están sucediendo en el ámbito social, como hemos visto antes, pero también en el político y económico, uno siente la tentación de pensar que esto está urdido, atado y bien atado. María Cárcava nos introduce en el asunto. El fortalecimiento en detrimento de la soberanía nacional de instituciones supranacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Tribunal Penal Internacional o el Banco Mundial, que coaccionan y amordazan a los estados imponiéndoles reformas políticas, monetarias, fiscales y laborales, es una de las notas características de esta amalgama de poder que hoy tratamos de diseccionar. Junto a tales instituciones no es menor la influencia de otras organizaciones secretistas y de clara inspiración paramasónica, como el Club Bilderberg o la Comisión Trilateral, que a través del dominio de las finanzas han logrado hacer de los estados soberanos una suerte de cortijo particular, dejando a los gobiernos un margen de maniobra cada vez más escaso y dando lugar a una dictadura de carácter global sin precedente.
A la Comisión Trilateral, un think tank creado en 1973 por David Rockefeller, pertenecen, por ejemplo, Lucas Papademos y Mario Monti, que en la hora presente rigen los destinos de los gobiernos de Grecia y de Italia. Ninguno de los dos ha sido elegido en las urnas y ambos han sido encargados de impulsar una serie de reformas económicas en sus respectivos países que presuntamente los salvarán del desastre. Pero surge la duda de si la crisis financiera que padecemos no ha sido creada y alentada para propiciar una situación que obliga a las naciones afectadas a renunciar a su soberanía. Como ha afirmado recientemente Javier Solana, miembro también, por cierto, de la Comisión Trilateral, en una frase estremecedora, Europa puede y debe ser, si me permiten la expresión, una especie de laboratorio de lo que pudiera ser un sistema de gobierno mundial. Ocurre todo esto mientras en el norte de África y Oriente Medio se han desatado una serie de procesos revolucionarios, la llamada Primavera Árabe, que en Occidente ha sido presentada como una entronización de la democracia y que hasta la fecha no ha hecho sino entregar el poder a facciones islamistas radicales que han declarado sin ambages la persecución de las comunidades cristianas. ¿Creen nuestros invitados que detrás de estas transformaciones políticas y económicas se esconden planes para instaurar ese nuevo orden mundial del que llevamos toda la tarde hablando? Eduardo, que te veía con muchas ganas de hablar de estos temas económicos y políticos. Sí, el tema, yo he sido culpable de haberlo introducido antes, quizá un poco de una manera extemporánea. Él me ha recriminado antes por el tema de Grecia. Y yo lo decía en el sentido de lo que supone para el Estado griego una presión de una organización externa tan bestial, que es que tiene que pasar por el aro sí o sí. O sea, es que es una coacción contra la soberanía de un país, ¿no? Encima, además, en aras de un modelo económico que para mí es absolutamente criminal, ¿no? Pero todo esto que ha introducido María, a mí me parece que tiene relación con un asalto más a lo que es la destrucción de la sociedad europea. Sinceramente, no me cabe otra manera, quizá maniquea, como dices tú, de verlo, ¿no? Cuando dices sociedad europea, ¿te refieres a sociedad cristiana? ¿Utilizas el eufemismo europea? No, bueno, puedes decir sociedad cristiana, pero es que el problema es que los que no son cristianos también van a pagar las consecuencias. Eso no te quepa duda, que ahí no se va a librar nadie, ¿no? Europa, guste o no, o con todos sus defectos, era el único sitio realmente donde, el Occidente, quizás los Estados Unidos, Australia, los apéndices de Europa en otros sitios, el único sitio donde el trabajo tenía una cierta dignidad, se había alcanzado unos niveles de progreso social importantes. Eso hay que destruirlo en aras de la producción. O sea, para mí está claro. Esa pendiente cada vez más hacia abajo, en la cual el trabajador va perdiendo derechos. Trabajadores somos todos. Yo también me considero un trabajador. No hace falta estar ahí en el andamio. El conjunto de la gente que obtiene su modo de vida mediante un salario. Todas esas personas están cada vez en una situación de pérdida de derechos, de agonía, de zozobra, de incertidumbre, que es esencial para planificar una vida. O sea, el hombre necesita saber a qué atenerse. O sea, lo que no puede es vivir pensando que es que dentro de 3 meses a lo mejor no tiene ningún modo de vida, ¿no? Entonces, eso que antes era prácticamente desconocido, cada vez lo vemos más. Y lo vemos en el tema salarial, lo vemos en la cuestión de la vivienda, lo vemos en los problemas que hay con los ancianos, de pensiones, etcétera. Y todo eso nace de un modelo económico que además está secuestrado en Bruselas, porque a ninguno de nosotros nos han preguntado si nosotros queríamos renunciar a la soberanía monetaria que antes era un atributo del pueblo español. Ahora mismo está en Bruselas y ellos deciden lo que hay que hacer, que normalmente suele ser controlar la estabilidad de los precios, caiga quien caiga y muera el que muera. Entonces, yo pues es otro indicio más que veo de que todo este colapso de la civilización europea en el sentido omnicomprensivo, no solamente la gente que es cristiana, pues se está produciendo a pasos agigantados. Lo que ha pasado en Grecia, pues es más que posible que pase en otros países europeos. Antes decíamos, Jesús, oye, no podemos figurarnos que hay 5 personas que manejan todos los hilos.
Pero, oye, antes cuando hablábamos de fundaciones que fomentaban y sufragaban el antinatalismo y el aborto, pues tú mencionaste la Fundación Rockefeller. Y ahora cuando hablamos de este control de las instituciones políticas y de esta economía que se ha apoderado o que ha usurpado la soberanía nacional, hablamos de la Comisión Trilateral, que también ha sido fundada por un Rockefeller y que pone gobernantes a su antojo, o al menos gobernantes que pertenecen a esta Comisión Trilateral. Y uno siente tentaciones de pensar, pues a ver si son 4 o 5 los que están manejando los hilos. La verdad es que los dedos te hacen huéspedes, pero ya no por la Rockefeller Foundation, sino porque hace ya 4 años en Francia se publicó un libro por un periodista de Le Monde, conocido en el mundo financiero, muy conocido, no me acuerdo ahora el nombre, la verdad, en donde se analizaban varios nombres. El libro se llama El Banco. En ese libro llamado El Banco se analizaban los miembros del consejo no exactamente el consejo de redacción, sino el consejo, digamos, director mundial de Goldman Sachs, en donde estaban el salvador y el interventor ante el último anterior jefe de la Reserva Monetaria Americana, la Reserva Federal. De la Reserva Federal, que fue el que adoptó las medidas del 2008. Estaba el señor Papademos, estaba el señor Monti, es decir, todos estaban... Estaba el nuevo director del Banco Central Europeo, Draghi se llama, ¿no? Todos se sentaban, eso sí que se sentaban en una mesa que no eran más que 20, pero en fin, eso son puras casualidades. Y también representantes de Goldman Sachs, también tenemos alguno en España. También. A mí lo que me preocupa, ya te digo, que es pura casualidad. Sí, es pura casualidad todo, evidentemente. ¿Cómo vamos a pensar que hay conspiraciones? Bueno, pero lo cierto es que ni siquiera angélicas. Estaba antes escrito de que Mario Monti o que el otro fueran nombrados. Hace poco estuve yo con un señor, ¿qué es lo que me preocupa? Es decir, estaba yo con un importante empresario italiano que estaba francamente horrorizado, no porque fueran mal las cosas en Italia después del nombramiento de Mario Monti. Este empresario del que te hablo no era precisamente simpatizante de Berlusconi, sino porque estaba profundamente cabreado porque le hubieran puesto un comisario político, hablando en plata. Él le llamaba el comisariado político, porque pensaba que es lo que le había puesto Europa a la democracia italiana. Y aún quería reivindicar la existencia de una democracia en Italia, ¿no? ¿Qué es lo preocupante de todo esto? En mi opinión, lo preocupante de todo esto es que estamos asistiendo a un proceso de intervencionismo, de estatalismo cada vez más concentrado de poder, en donde la falta de una posibilidad de liberalismo económico está prácticamente desapareciendo. Es decir, que no nos estamos dando cuenta, pero de una u otra forma, con planes de estabilidad o con planes de no sé qué, con reajustes, no reajustes, con posiciones de comisarios políticos en Italia o con normas a la fuerza en Grecia, al final el intervencionismo en España, el intervencionismo es cada vez mayor. Es decir, estamos asistiendo a un estatismo que, en mi opinión, está siendo ya... el Estado ese que interviene. Lo público en general. Todo lo público. ¿Pero tú crees que interviene lo mismo el Estado español, por ejemplo, que Bruselas? Es que yo veo que hay uno que ni pincha ni corta, que es el Estado español. Bien, y vale, Bruselas es posible que encima... pero es que es diferente. Que encima, además, sean poderes supranacionales. Pero en última instancia los ejecutores son españoles, ¿no? Pero yo creo que más bien el fenómeno en el que estamos inmersos es en el de la desaparición del Estado. Del Estado-nación. Del Estado entendido como Estado-nación soberano. Sí. Bueno, sí, bien, sí. Pero... Que esto es de lo que hablaba, que lo citaba yo en mi introducción, ¿no? De lo que hablaba Pío XI en la encíclica Quadragesimo Anno, que verdaderamente es de una clarividencia... que te deja petrificado, ¿no? Que él habla del proceso en el que los que se enseñorean del crédito llegan a dominar hasta tal punto a los estados que los convierten en marionetas a su servicio. Y esto es lo que estamos viendo hoy. Es decir, hoy las leyes, las reformas laborales que se están imponiendo, naturalmente no son leyes que impulse el gobierno de turno. Son leyes que el gobierno de turno tiene que impulsar porque se ve obligado a ello. Me pedís la mano todos en este momento, José Luis, Carmelo y Eduardo. Vamos a ver, con 40 cartas de la baraja se pueden jugar
juegos muy distintos. Se puede jugar al mus, un asunto en el que yo soy un maestro. Se puede jugar al tute, pero lo que no se puede hacer es que cuando está jugando al mus hacer una jugada de tute, porque entonces no hay manera de aclararse, ¿no? Entonces, digo esto porque, vamos a ver, los estados, o sea, a mí que se reivindique en serio la supervivencia de los estados me parece cómico. Yo creo que lo que la humanidad tiene derecho es a tener un buen gobierno y que el Estado ha sido un mal invento político, que ha durado ya mucho tiempo, y a mí no me parece mal que los estados-nación, que tienen muchas funciones que seguir cumpliendo, vayan cediendo parte de esas funciones a otros organismos. La cuestión es cómo se hace eso. Entonces, por ejemplo, pues mire usted todo el tema de Grecia, usted se puede poner todo lo sentimental que quiera, pero el asunto es que Grecia decidió entrar en una moneda que a lo mejor no debió hacerlo y aceptar una serie de condiciones, y si luego no las cumple, pues naturalmente los demás tienen que ponerle sanciones. Es que las deudas hay que pagarlas también en el asunto público, a no ser que creamos, que sea una creencia ciertamente sorprendente, que los estados están dotados del poder de gastar dinero indefinidamente sin que eso tenga ninguna consecuencia, ¿no? Entonces, el orden económico internacional a uno le puede parecer todo lo injusto que quiera, pero es un cierto orden, y lo que no se puede hacer es atentar contra ese orden sin incurrir en las consecuencias que inevitablemente van a pasar. Entonces, no es que los poderes, con perdón, yo no recuerdo 40º ano, que la leí hace muchos años, ahora la tengo seguramente menos presente que tú, ¿no? Pero a mí no me parece, con perdón, exacta esa expresión, aunque la haya dicho un papa, de que los poderes económicos tienen a los estados y los juzgan. Al revés, son siempre los poderes políticos los que dictan los poderes económicos. Lo que pasa es que los poderes políticos son cada vez menos en este mundo en el que estamos viviendo. Si leéis, por ejemplo, un libro que esta vez no es ni de tu editorial ni de otra similar, sino una editorial que se llama, está aquí publicado en España por, creo que es por Destino o por, bueno, no me acuerdo bien, es un libro de Friedman, George Friedman, que es un politólogo norteamericano, titulado Los próximos 100 años. Es un libro bastante apasionante, pero en él se cuenta muy bien cuál es el papel de Rockefeller y cuál es el papel de los Estados Unidos en imponer todo este tipo de cosas, que es un papel para mantener la hegemonía americana en el mundo, que es una cosa perfectamente nítida, por cierto. Donde además la tesis de Friedman antes decías que no, si la hegemonía americana, yo nunca he dicho que no, claro que sí, la hegemonía americana, la hegemonía norteamericana, que además a mí a lo mejor en algunos aspectos me puede parecer bien, pero que es un proceso nítido. Concretamente Friedman sostiene que va más, que el siglo americano no es el siglo que ha pasado, sino el siglo que viene. Y ahí, por ejemplo, están perfectamente explicadas cuáles son las razones por las cuales a los Estados Unidos les conviene unas ciertas políticas natalistas, etcétera. Y no tienen demasiado que ver con atentados al orden cristiano, tienen mucho más que ver con formas de perpetuar la supremacía política del Imperio americano. Claro, ya, pero eso qué es. Bueno, hablábamos del informe Kissinger. Bien. Entonces, a lo que voy es a que Europa, que es una Europa que en la Europa en que estamos, en la que resulta que ya no somos evidentemente una potencia militar, porque entre los casos somos lo suficientemente cobardes para combatir por cualquier cosa, mientras que los americanos tienen por lo menos todavía el valor de combatir en algunos sitios por causas equívocas y otras que no lo son tanto, pero tienen el valor de combatir, nosotros no. En donde resulta que hemos querido vivir con un estado de bienestar en el que prácticamente todo esté garantizado sin que se sepa muy bien cómo. Y en donde además queremos presumir de estar abiertos al mundo y de que los demás países progresen. Bueno, pues lo que tenemos ahora es una situación mundial completamente nueva, en que con la producción europea están compitiendo otros muchísimos países que hacen las cosas más baratas y en mejores condiciones. Y entonces eso, claro, plantea muchos problemas. En Grecia, delante del Hospital Central de Atenas, había un pequeño parterre que tenía 35 jardineros en plantilla. Eso a lo mejor es el orden cristiano. A mí me parece un desmadre. Y me parece francamente bien que eso se haya acabado. Como buen liberal. Me parece verdaderamente notable que los griegos, bueno, ahora están tratando de tomar el pelo una vez más a la Comisión Europea, a la que en general es mejor hacer lo que dice que hacer lo que hacen, ¿no? Pues un poco como con los fariseos, ¿no? Es decir, que en general las recomendaciones que hacen están bien, las recomendaciones en tanto recomendaciones, mientras que las conductas no están tan bien, ¿no? Entonces a mí me parece que mezclar esta cuestión concretamente de la crisis europea con la otra cuestión, pues es sencillamente desenfocar los problemas. Están en órdenes completamente distintos, ¿no? Entonces,
¿Eso dice algo a favor de la existencia o inexistencia? Están en órdenes distintos. Sí, en órdenes distintos. Uno en orden puramente moral, que es un orden que a mí me interesa muchísimo. Pero si tú has mencionado al propio Rockefeller otra vez. Pero yo, si me habláis de los Estados Unidos, cambio el registro. Pero estábamos hablando aquí de los problemas de la Comisión Europea, son distintos. Hombre, no, pero estamos hablando, estamos hablando de una aglomeración de poder que hace con los estados lo que quiere. Bueno, pero Goldman Sachs no es realmente quien manda en este mundo. Goldman Sachs son un grupo de expertos que mandan son los americanos, ¿no? Ya, bueno, pero pueden estar de alguna manera... No había terminado, aunque completo que me quites la palabra. No, te la quito porque es que tenemos que... Carmelo. No, bueno, yo comparto este análisis del diferente papel que están jugando ahora mismo Europa y Estados Unidos en el mundo. Y casi desearía, entre comillas, que el asunto se redujese a un problema de hegemonía norteamericana, porque no me agradaría, pero estaríamos hablando de lo que había comentado al principio, ¿no? de instituciones al servicio de países, ¿no? Yo creo que el problema de estas instituciones supranacionales, también creo que el tema de Grecia y de Italia va por otro lado. Realmente son países que han sido llevados a la bancarrota por sus dirigentes y se ha tomado una decisión de emergencia que podrá ser correcta o incorrecta, pero a que realmente habían abocado los mismos dirigentes de sus países. Pero lo que yo creo es que los poderes de los que estamos hablando, su gran falta de legitimidad y de autoridad reside precisamente en que no sirven a una comunidad. Porque por su propia definición, si sirvieran al imperio norteamericano, por utilizar la terminología habitual, estaríamos hablando de algo similar a lo que ha ocurrido con el imperio británico, con el imperio francés, con el imperio romano, es decir, la preponderancia mundial de una comunidad. Aquí lo que estamos hablando es de pequeños grupos que lo que hacen es suplantar autoridades nacionales y sin poder representar a nadie más que a ideas abstractas. En este caso suelen traducirla, ya me estoy alejando un poquito del ámbito puramente económico, al servicio de la humanidad, o los derechos humanos, o conceptos generales como la libertad, la democracia, el desarrollo, la paz, etcétera. Es decir, estamos sustituyendo instituciones y gobiernos que actúan al servicio, o deben actuar al servicio de sus países, por grupos de poder que no tienen más obediencia que a sí mismos, y a una ideología que no hace ningún tipo de referencia a una comunidad concreta, sino a una comunidad indeterminada, como es la humanidad, lo cual en la práctica lo que da es carta blanca para cualquier incremento de poder, como el que decía Jesús, que realmente, sea estatista o no sea estatista, adquiera una forma u otra, al final lo que hace es reducir la libertad concreta de las personas. Y en ese sentido es más, yo diría que es socializante, en el sentido socialista, es decir, esta pequeña élite mundial lo que está haciendo es detentar en cada vez menos manos un poder cada vez más grande y para eso deshaciendo las identidades nacionales y las comunidades nacionales, que son las que antes subyacían a los poderes políticos. Y todo lo real, tú hablabas antes de la realidad, realmente todo este proceso que estamos viendo de acumulación de poder o de concentración de poder, lo que hace es sacrificar las comunidades políticas naturales o la economía natural, sacrificarla en aras de unas creaciones artificiosas, de cuya existencia real incluso podemos dudar ciertamente, ¿no? Puesto que la economía financiera, como se ha demostrado, era una burbuja que se había hinchado o hipertrofiada hasta unas dimensiones muy alejadas de sus dimensiones reales, y estamos viendo cómo la economía real, o cómo las comunidades políticas, o cómo la moral. Me ha sorprendido que digas que lo moral que hemos hablado en la primera parte y lo político no tienen nada que ver. Tienen algo que ver, tienen pero mucho que ver. Son planos distintos. Yo ahí te recomendaría que releyeses, no que leyeses porque bien sé que lo has leído, el Apocalipsis, y leas el pasaje de la bestia del mar y la bestia de la tierra. La falsificación religiosa y el poder político aliados en una misma amalgama. Me acuerdo muy bien del texto y sigo manteniendo la sospecha de que el orden moral y el orden político son distintos. ¿Eh? Que a pesar de acordarme el texto, sí, yo creo que son distintos. Sí, también típicamente liberal. No, típicamente moderno, sobre todo, más que liberal. Es el mundo maquiavélico. No, moderno y perfectamente compatible con Pero es que yo creo que ese nuevo orden político... Estamos hablando del siglo XV y XVI, pero el fenómeno que tenemos hoy... No, Maquiavelo no, Maquiavelo y Glocio y los ese nuevo orden mundial que se trata de implantar... Último término, es la distinción entre el orden político y el orden moral es absolutamente fundamental. No es eso el tema es que no se puede... Eduardo pidió la palabra.
No, vamos a ver, que es que tú, pues no es de tú y yo, simplemente es que veo que es todo tan, no sé, tan al uso, tan a lo que hay, es decir, que lo que tú me dices es lo que leo en, no sé, en la editorial, a veces, totalmente, sí. Ya lo sé, sí. Pobrecito. No es nada peyorativo, es que, o sea, lo que me sorprende es que no haya ninguna crítica a eso, es decir, me parece fatal que en un jardín de Grecia haya 35 jardineros, pero eso será un problema de gestión. Yo lo que digo es que la solución... de régimen político. Espera un momento, sí, pero eso es una cuestión muy determinada. Ahora, la solución que se le ofrece a eso es una serie de recortes tan bestiales, que al final resulta que todo eso se hace para garantizar que se va a pagar la deuda que los griegos deben a los mercados. Es decir, que efectivamente lo que tú dices es verdad, pero es solo la mitad de la verdad, porque es verdad que lo público es quien legisla, pero es que resulta que lo hace para beneficio de los mercados financieros. Entonces, a mí me parece alucinante que el Estado español tenga que sacar a subasta miles de millones de euros a los mercados internacionales cuando tiene un Banco Central Europeo que se niega a darle la financiación que necesita. Entonces, es una cosa absolutamente surrealista, porque resulta que la entidad financiadora en última instancia, que es el Banco Central Europeo, no cumple su función y, sin embargo, hay que ir a mendigar ese dinero a los mercados internacionales. Una pregunta. ¿Tú crees que las deudas hay que pagarlas? ¿Tú crees que ¿y a quién? No, al deudor, al que se la debes. Yo puedo elegir a quién se las debo, ¿no? Entonces, lo único que digo es que hay uno que a mí me imponen que se lo tengo que deber a la alta finanza realmente. Los miles de millones de ese capital apátrida que hoy invierte aquí y el otro día invierte allí y solo seguía por un exclusivo fin de lucro. Y entonces resulta que mi institución financiadora en última instancia, eso no me sirve para nada. Entonces, lo que yo te pregunto como liberal es ¿por qué el ataque a la libertad humana siempre viene del Estado y nunca viene del mercado? Es que no lo entiendo. O sea, cuando una empresa deslocaliza su producción y se va a China y deja 5.000 tíos en la calle, eso a mí me parece una inmoralidad, porque no entiendo cuál es el fin del Estado, es preocuparse de su gente. Ya has dicho que el mero lucro te parece mal. Claro, el mero lucro, el mero lucro me parece una cosa... A mí el lucro me parece que es lo que mueve la actividad económica. ¿Tú crees que el lucro es el único fin de la actividad económica? No creo que pueda haber actividad económica sin deseo de lucro. ¿Crees que no puede haber actividad económica sin deseo de lucro? ¿Y no crees que puede haber actividad económica que sea un desastre? ¿Y no crees que el afán de lucro tiene que estar sometido... Todo tu pensamiento es anticristiano, digámoslo así. No lo creo. Desde su fundamento. Salvo que tú me demuestres lo contrario, que no te voy a dejar. No creo que sea para nada anticristiano. Que el orden económico... No, el orden económico... Yo no he dicho que el orden económico sea el orden superior. No, pero hay un orden económico... Aristóteles distinguía entre el orden económico y el orden crematístico. Pero es que el orden económico lo que busca es... En el mundo moderno Aristóteles... ya bien. Es que las reglas del juego... Empezamos hablando de la baraja. Con la baraja podemos jugar el tute o mus. ¿A qué jugamos? Si hablamos del mundo aristotélico, te respondo. Si hablamos del mundo moderno, para ti solamente vale claro, es que la desde el punto en el que tú fijas el comienzo de la historia de la humanidad. Para cualquiera que se tome este asunto en serio, la distinción, por ejemplo, entre política y moral no puede ser la misma que el orden del mundo aristotélico que el orden del mundo moderno. Vamos a ver, yo creo que efectivamente hay una autonomía de la política y una autonomía de la moral y una autonomía, si quieres, del derecho. No, irreductibles no es otra cosa. Pero la persona es siempre la misma. Sí. De manera que lo que no se puede permitir es que un señor se dedique a la política, deje la moral cuando entre en la Moncloa y vuelva a la moral cuando vuelva a su casa. Evidente. Eso es obvio, ¿no? Por tanto, la moral nunca es absolutamente, escindible de la política, y ni puede serlo. Porque de esa manera llegaríamos al principio del fin justifica los medios, la famosa follón de Maquiavelo, que no vamos a ver ahora. Me imagino que estaremos de acuerdo en eso. Sí, ¿no? pero aquí como estábamos hablando no sé por qué me dices cosas, eso, Jesús. No, estamos hablando a qué viene, es evidente. Porque has dicho nada. Vamos a ver, como estamos hablando, mezclando muchas cosas y hablamos de la moral, de la política, vamos a volver al tema que decía antes planteado. Tienes apenas un minuto. Yo termino simplemente diciendo que hay una cosa que es el problema aquí, probablemente al margen del tema de la conspiración, los poderes ocultos, es que hemos hecho la barbaridad de establecer una moneda única sin poderes económicos únicos. Eso sí que es una barbaridad. Es evidente. Por lo tanto, tú tienes razón, es decir, vamos a ver, mire usted, si yo a Grecia le dejo entrar en la moneda, lógicamente también tengo la capacidad de darle o no darle a la maquinita de hacerle moneda o no, o de financiarle o no financiarle su crédito. Lo que no puedo es condenarle a la fuerza a que usted busque su crédito fuera de mi moneda. Claro.
Porque entonces estás haciendo un pan como unas tortas. Pero que además es contradictorio. Y usted lo que tiene que hacer es no engañarme en sus cuentas, eso además por ejemplo. es inmoral, porque también hay una cierta moralidad del comportamiento, el comportamiento económico. Por supuesto que lo hay. Y sobre todo hay más o menos inteligencia. Muy probablemente los temas europeos se están llevando con poca Desgraciadamente, queridos amigos, tenemos que dejarlo aquí. Como siempre, se nos ha quedado corto el programa, pero los temas que tratamos de abordar son excesivamente amplios, extensos como el océano, y en ellos, naturalmente, tiene cabida Aristóteles. Tiene cabida. Tratar de excluir una parte de la historia del pensamiento y de la filosofía y pensar que ha surgido ex novo en un determinado momento de la historia, no creo que sea de recibo, ¿no? Todos somos hijos de quienes nos preceden, ¿no? Ha sido un enorme placer estar con vosotros, contar con vuestras valiosísimas aportaciones. Muchísimas gracias a todos nuestros espectadores.